Bueno, este caso realmente tiene indignada a mucha gente porque todo lo que nosotros decimos es, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer con los delincuentes? Hacerles cariño, pasarles la voz, decirle, por favor, no me asaltes. Eso es irreal y cada vez más irreal porque hay mucha inseguridad ciudadana. Hoy en nuestros días uno de los grandes reclamos y una de las grandes deudas que todavía tiene pendiente este gobierno. Estamos con el doctor Augusto Linares Muñoz, él es abogado penalista del estudio Linares Abogados, para conversar sobre el tema. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, la fiscal ha dicho que el señor Llanos ha ejecutado una defensa propia imperfecta, ¿no es cierto? ¿Puede explicarle a nuestro público en sencillo qué significa esto? Claro, lo que está sustentando la fiscal es una legítima defensa imperfecta. ¿Qué es una legítima defensa que no cumple los requisitos para ser denominada como perfecta? ¿Okay? ¿Cuáles son esos requisitos? Ok, primero que haya una agresión ilegítima. ¿Quién estaría agredido de manera ilegítima? Él debe haber sido agredido de manera ilegítima. Él o una persona tercera. Ya. La agresión legítima puede ser en defensa propia o en defensa de un tercero. Ya, perfecto. Primer elemento. Segundo elemento, que haya racionalidad en el ejercicio de la legítima defensa. Ya. Y es ahí el tema central por el cual la fiscal supone o se afirma de que es una legítima defensa imperfecta. O sea, para la fiscal no es racional la reacción del señor Llanos. Claro, lo que al final, en buena cuenta, señala la fiscal, es que hubo un exceso en la legítima defensa. Ya. La finalidad de la legítima defensa es repeler el ataque, esta agresión ilegítima. Nosotros como ciudadanos no estamos en derecho de tener que recibirla, podemos repelerla. Ya, nos asiste el derecho de defendernos. Así es. Pero ya. ¿Qué sucede si es que una vez que ya repeliste el ataque, neutralizaste la agresión ilegítima, tú sigues contra tu agresor? Esa agresión tuya se convierte en ilegítima y en favor del agresor. Ya, o sea, para la fiscal ha habido un punto entonces donde el señor Llanos ya estaba todo controlado y se ha pasado de la raya. Exactamente. ¿No? Eso es. Y creo que utiliza el término un exceso o un exceso, creo que es lo que utilizaba finalmente. Dice que es un exceso. Pero a la hora que, o sea, bajo esa interpretación con la inseguridad en la que vivimos, los límites son bien borrosos, ¿no? Claro. Ahí es donde la parte del la letra B del inciso tercero que regula la legítima defensa, habla de la racionalidad, que le da discrecionalidad a la fiscal de interpretar todos los hechos que están alrededor de la escena para a partir de ahí tomar su teoría del caso. Pero eso es bien importante, porque eso significa que la fiscal está en derecho de hacer una interpretación, ¿de acuerdo? Y ella ha interpretado entonces que el señor se ha excedido. Exactamente. Hace algunos años la legítima defensa se regulaba con el criterio principal de la proporcionalidad. ¿Y esto qué significaba? Si viene un agresor y me ataca con cuchillo, yo me defiendo con cuchillo. Ya. ¿Ok? Hoy día ya no se usa la proporcionalidad, que era un poco más fácil de ejercer una defensa sustentando las proporcionalidades. Claro, porque era arma de la misma calidad, o sea, cuchillo. Finalmente era un poco más objetiva la discusión. Ya, de acuerdo. Hoy día con la racionalidad, ya esta interpretación se la dejan al fiscal. Pero la fiscal no solamente debe ver el tema de la racionalidad, hay otros elementos como la peligrosidad del ataque, la intensidad de las circunstancias, el mismo momento o las circunstancias, cómo ocurren los hechos. Por supuesto, yo creo que hoy día, a partir de ahí viene un tema de interpretación. Si vemos, pues, salgo de la calle y veo, pues, a mi esposa, a mis hijos que están siendo atacados, no le pidas al agredido, en este caso al tercero, que vaya y grite policía, policías, auxilio, si él tiene cómo en ese momento detener el ataque. Pero además en este caso, por ejemplo, usted señala un factor importante que es de análisis de la fiscal, que es el momento mismo. Este señor, Luis Miguel Llanos, vio al ladrón en el carro de su enamorada. O sea, y adentro hubo un disparo. La cartera terminó con un hueco de bala. La cartera está desaparecida, por cierto, que eso es algo que falta explicar. Pero entonces ahí, por ejemplo, la fiscal tendría un elemento sobre el momento y emocionalidad, ¿no? Que debería interpretar. No sé cómo lo ve usted. Definitivamente el tema de la intensidad es el elemento que se debió, de repente, evaluar un poco más. Incluso tengo entendido, con cargo a siempre ver el mismo documento de formalización de la denuncia,
Tengo entendido que la doctora utiliza el elemento de la proporcionalidad y no la racionalidad. Ah, pero entonces estaría usando un elemento que ya no está vigente en la legislación. No solo eso, que en el mismo numeral del artículo respectivo dice que ya no se usa la proporcionalidad, pero siempre con cargo pues a revisarlo, ¿no? Claro, pero de todas maneras, por ejemplo, en el tema de la racionalidad, que es el que se usa hoy en día y que la fiscal estaría usando, por ejemplo, este señor Luis Miguel Llanos tenía una pistola de defensa personal, pequeña, esos tenían arma de guerra. Entonces, la racionalidad, ¿dónde está? O sea, no me queda muy claro cómo lo ha interpretado la fiscal. A ver, la racionalidad, de repente yéndonos a la inversa, comenzando atrás para adelante, ¿le era exigible al señor Llanos alguna otra conducta para repeler ese ataque? ¿Él pudo utilizar algún otro elemento en el momento para poder repeler el ataque? ¿Le era exigible? Yo pienso que si el señor agarraba en ese momento un cuchillo o una piedra, no iba a poder repeler ningún ataque. Claro. Llamar a la policía hubiera sido demasiado tarde. Se trataba en ese mismo momento de detener. Ahora, esto nos pone a todos los ciudadanos en una disyuntiva terrible, porque nadie está libre de ser asaltado, ¿no? Entonces, no sé, si yo voy caminando por la calle y vienen 4 con pistola, ¿yo qué debo hacer para que la fiscal después no me denuncie? O a mi esposo si me defiende. Se trata siempre del tema discrecional, por supuesto. Esta fiscal tiene ese criterio, podrían haber otros fiscales que no los tenga y esperamos que esos otros fiscales sean los que reciban el caso, ¿verdad? Ahora, este pedido de la fiscal, ¿por qué pasos debe de pasar más adelante para que se convierta en una, que vaya a un juicio por esa razón? Ok, y es bien importante porque he escuchado el fin de semana en los medios de comunicación que se hablaba de que la fiscal había acusado, que el señor Llanos decía no se me ha notificado. Claro, lo que teníamos hasta el día viernes, jueves, que salió esta resolución, era una investigación preliminar, cuya única finalidad es buscar indicios de responsabilidad penal. Solo indicios, no certezas. Entonces, a criterio de la fiscal, se habría encontrado indicios de que el señor Llanos es responsable. Con esto ha formalizado una denuncia ante el Poder Judicial, y el Poder Judicial podrá o no abrir una instrucción contra el señor Llanos. Es decir, al señor Llanos todavía le asisten unos derechos. Por ejemplo, podría tratar de intentar en esta etapa que la juez o el juez que le toque no le abra instrucción. Tiene que ver los requisitos del 77 del Código de Procedimientos Penales. Que la pena no esté prescrita, que estén individualizados los autores, en este caso el señor Llanos, porque es el denunciado, y definitivamente que haya indicios de responsabilidad. Para la fiscal hay indicios, veamos si para el juez los hay. Todavía, claro, es importante su aclaración porque entonces tendríamos que esperar qué es lo que decide el juzgado. Por supuesto, a partir de ese momento, si el juzgado abre instrucción, recién se abre una investigación judicial que tiene por finalidad, por parte del Ministerio Público, buscar si hay certeza o no de responsabilidad penal, y por parte, por supuesto, del defendido, de buscar de repente no solamente el indubio pro reo, sino acreditar su inocencia. Ahora, bueno, es que las leyes, la justicia es así. Yo no sé a raíz de que la fiscal, porque no he revisado el documento, ha hecho esta investigación preliminar. Pero digamos, los familiares de los señores que han fallecido, los delincuentes, también tendrían, digamos, porque así es la ley, el derecho de poner una demanda, ¿no? Por supuesto, o sea, lo que tendrían que hacer los familiares probablemente es constituirse, bueno, ya están como agraviados. Entonces, ir a este proceso a defenderse. Si están en la etapa judicial, ya como ya como actores civiles. Si es en la investigación preliminar, definitivamente como agraviados. Claro. Entonces, a todos les asiste el mismo derecho. Lo que en buena cuenta se está discutiendo es la antijuridicidad de la conducta del señor Llanos. Responsabilidad. Vamos, tipicidad hay. Hubieron disparos, hubieron fallecidos. La antijuridicidad, veamos si es que realmente se dio o no. Y ahí está el artículo 20 que lo que dice es, oye, si tú te defiendes, si ejerces la legítima defensa, tu actitud no es antijurídica. Yo te estoy dando permiso como Estado para que te defiendas. Entonces, si no es antijurídica, no hay delito. Claro, lo que pasa es que es bueno explicarle al público que la justicia, los procesos tienen todas estas aristas porque nosotros nos angustiamos, ¿no? Nosotros nos indignamos porque en verdad también que la fiscal haga esta investigación preliminar nos sorprende porque a simple vista, señor Llanos tiene la razón, ¿no? Para nosotros, pero bueno, usted que es el especialista nos está explicando un poco de qué va en este tema. Ahora, en general, entonces el problema sigue siendo la aplicación de la ley.
¿Cómo se interpreta? Interpretación de la norma. Bueno, vamos a estar entonces atentos a lo que decía el Poder Judicial. Ese es un primer tema. Un segundo tema que quería preguntarle, usted como penalista, es sobre lo de Alberto Fujimori, sobre el caso Fujimori. Él, desde su punto de vista, con su experiencia, ¿tiene derecho a una entrevista? ¿Él puede dar una entrevista? El señor Fujimori ahorita lo que pesa en su contra es una pena privativa de libertad, lo que restringe su libertad ambulatoria. No de expresión, ¿no? Nada más. Uh-huh. Esa es la finalidad de la pena. Y además el régimen se lo permite, ¿no? El régimen que él tiene se lo permite. Por supuesto, cualquier interno lo tendría. Uh-huh. Ahora, ¿qué recurso podría interponer el señor Fujimori? Porque ya el INPI ha dicho que no, podría interponer para conseguir este derecho a dar una entrevista. Un habeas corpus. Un habeas corpus. Porque finalmente el habeas corpus lo que protege es el derecho a la libertad. Uh-huh. Entonces, es una acción constitucional. Es una acción constitucional. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esperamos tenerlo nuevamente. Muy clara su explicación. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, vamos entonces a reiterarles nuestra pregunta del Twitter que tiene que ver con este tema. ¿Consideras que Luis Miguel Llanos debe ser procesado por la muerte de estos dos asaltantes que atacaron a su enamorada y a él en Miraflores? Mándanos tus respuestas a @másquenoticias. Vámonos a una pausa y volvemos.